Alcíbar Espinosa Naomi, derivados del nitrógeno. La fuente más abundante de nitrógeno en la naturaleza es la atmósfera con un 75%. Los compuestos de este elemento engendran reacciones fotoquímicas en la atmósfera. El ozono O3 se encuentra en la estratosfera principalmente entre unos 15 y 50 kilómetros. En esta región la absorción de radiación por el ozono produce un importante calentamiento en la atmósfera. Óxidos de nitrógeno en la fotooxidación. Es liberado por fuentes estacionarias y móviles que tienden a oxidarse por medio de la reacción. El vapor de agua en el aire depende de la temperatura de evaporación, de la evapotranspiración y de muchos otros elementos, suponiendo una retroalimentación compleja pero efectiva a la hora de activar el efecto invernadero. Los clorofluorocarbonos, o conocidos como CFC. Los incrementos de gases traza combinados con fluctuaciones estacionales naturales de la temperatura y el viento que provocan importantes disminuciones en los niveles de ozono, en los inviernos antárticos, entre otros. Los COV o compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos de carbonos, por ejemplo, alcanos, alquenos, hidrocarburos aromáticos, dependiendo del origen, ellos pueden ser biogénicos o antropogénicos. Algunos ejemplos de estos son los siguientes: el tolueno, acetona, parafinas, oleofinas, entre otros. Las partículas en suspensión se definen las partículas como materia dispersada que existe en fase sólida o líquida, en la cual los individuos tienen tamaños que oscilan entre 0.05 y 500 UM, existiendo partículas de tamaño pequeño y grande. Las primeras provienen del resultado directo de procesos físicos o químicos y las segundas son producidas como resultado de reacciones químicas efectuadas en la atmósfera. Sustancias cancerígenas son aquellas sustancias que provocan divisiones extraordinarias de las células de los tejidos normales en adultos, afectando a su crecimiento y multiplicación. Estas sustancias están presentes en los compuestos policíclicos como el benzopireno, entre otros, ya que producen sobre todo epiteliomas del escroto y piel y el cáncer de pulmón. En las aminas aromáticas las más importantes son rojo magenta, auramicina, que estas causan el cáncer de la vejiga. En los hidrocarburos clorados se usan el tetracloruro de carbono, ya que se caracterizan por su omnipresencia, persistencia en el medio y tendencia a acumularse en organismos vivos. Los compuestos nitrosos, su acción no está aún determinada, se cree que estos originan el cáncer de estómago. Y las sustancias minerales, existen evidentes relaciones entre el uso del cromo y el cáncer de bronquios, el uso del níquel y el cáncer de seno etmoidal y el cáncer de piel. Sustancias teratógenos. Estas sustancias provocan desviaciones en el curso de desarrollo prenatal, las llamadas anomalías congénitas. Los mutágenos son sustancias que modifican el material genético. Además, siempre es necesario analizar las causas, dosis y respuesta en relación con los efectos mutágenos y otros acoplados. Los hidrocarburos, este tipo de contaminación tienen como fuente principal las combustiones incompletas de los carburantes. Estos hidrocarburos son vertidos en la atmósfera a causa del transporte y depende de 4 causas: tipo de combustible, tipo de motor que influyen en el volumen, el estado y edad del motor o de hidrocarburos no quemados y las características de circulación. Las emisiones y los efectos contaminantes. Las emisiones son el resultado de emisiones producidas por chimeneas y de todos los procesos en los cuales se produce combustión y otras actividades antropogénicas. También se refieren a la presencia y concentración de contaminantes en el medio ambiente, particularmente en el aire, agua o suelo. El efecto invernadero es causado por la presencia y acumulación de contaminantes en la atmósfera, fundamentalmente anhídrido carbónico. Estos también han atravesado hacia la superficie de la Tierra, ya que son emitidas por la misma y reflejadas por la nube de contaminantes que impiden el paso de la misma hacia el exterior. Los principales gases del efecto invernadero son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. También existen actividades humanas que contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero, como quema de combustibles fósiles, deforestación, industrias, entre otros.
Y las consecuencias del aumento de este efecto es el aumento de la temperatura global, elevación del nivel del mar, pérdida de biodiversidad y alteraciones en los ecosistemas. Bueno, yo soy Fernando López y voy a hablar sobre los efectos invernaderos locales. Estos se refieren a la acumulación de gases de efecto invernadero en una zona específica, lo que puede provocar un aumento de la temperatura en esa área. Estos efectos pueden deberse a una serie de factores, incluyendo la concentración de ciudades y actividades industriales. También está la topografía local y los patrones climáticos regionales. Algunos ejemplos del efecto invernadero locales son la urbanización, que en las ciudades que tienden a generar más calor que las áreas rurales debido a la presencia de edificios, pavimentos y vehículos. Este fenómeno es conocido como isla de calor urbana y puede elevar las temperaturas locales y aumentar la demanda de energía para la refrigeración, lo que a su vez contribuye a mayores emisiones de gases de efecto invernadero. También están las actividades industriales, que en estas participan lo que son las fábricas, las centrales eléctricas, que pueden emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, así como otros contaminantes atmosféricos. Y también estas emisiones pueden concentrarse en áreas específicas y contribuir a la formación de un efecto invernadero localizado. Otro ejemplo sería la topografía, que puede influir en la concentración de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las áreas encajonadas o rodeadas por montañas pueden experimentar una acumulación de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero debido a la falta de dispersión de aire. Otro ejemplo es la agricultura y ganadería, que aquí un ejemplo de esto son la quema de los cultivos, la gestión de estiércol y la producción de metano por el ganado, que pueden contribuir a la acumulación de gases de efecto invernadero en áreas rurales. También está la deforestación y cambios en el uso del suelo. Aquí se refiere a que en las áreas forestales, en las áreas urbanas o agrícolas, puede reducir la capacidad de absorción de carbono de una región, lo que lleva a una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera local. Y pues esto puede traer consecuencias significativas para la calidad del aire, la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas locales. Por lo tanto, es importante abordar estas fuentes de emisiones y trabajar hacia soluciones que reduzcan los impactos del cambio climático a nivel regional y global. Otro tema son los efectos invernaderos regionales, que se suele centrar en lo que sucede con el aire en zonas consideradas habitualmente como no contaminadas. El mecanismo más adecuado para reducir la contaminación de fondo no urbana es precisamente reducirla en los centros industriales o urbanos que la provocan. Uno de los ejemplos de efectos invernaderos regionales es el cambio de temperatura, donde se pueden experimentar un aumento de la temperatura promedio y este puede aumentar o pueden variar en intensidad según la ubicación geográfica. Y también algunas áreas pueden experimentar cambios más drásticos en las temperaturas que otras regiones. También está lo que es el cambio en los patrones de precipitación, que en algunas regiones pueden volverse más secas debido al calentamiento global, mientras que otras pueden experimentar un aumento en la precipitación. Y estos cambios pueden tener importantes repercusiones en la disponibilidad del agua y la agricultura local. También tenemos los eventos climáticos extremos, que son los fenómenos climáticos como huracanes, sequías, inundaciones y olas de calor, que pueden volverse más frecuentes o intensos en ciertas regiones como resultado del cambio climático, y pues estos eventos pueden tener impactos devastadores en la infraestructura, la agricultura y la vida silvestre. También está el desplazamiento de ecosistemas, que es en donde los ecosistemas sensibles pueden desplazarse o cambiar debido a los
cambios en la temperatura y los patrones de precipitación. Por ejemplo, los ecosistemas montañosos que pueden enfrentar la pérdida de hábitat a medida que la temperatura aumenta y los límites de hábitat se desplazan hacia altitudes más altas. También está el impacto en la biodiversidad, que aquí el clima puede afectar la distribución y la viabilidad de las especies, lo que puede tener efectos profundos en la biodiversidad regional. También están los riesgos para la salud humana, que el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de enfermedades pueden aumentar los riesgos para la salud humana en ciertas regiones. Por ejemplo, se pueden observar mayores tasas de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue o la malaria en áreas donde antes no eran comunes. Y por último están los impactos económicos, que los efectos del cambio climático en la agricultura, en la infraestructura y otros sectores económicos pueden variar según la región. En algunas áreas pueden experimentar pérdidas económicas significativas debido a que la disminución de la productividad agrícola y los daños causados por eventos climáticos extremos. Y pues estos efectos invernaderos regionales pueden manifestarse en diversas formas y tener importantes implicaciones para el medio ambiente, la economía y la sociedad en áreas específicas. Globales están en aumento, lo que resulta en olas de calor más frecuentes, como por ejemplo las que estamos pasando por ahora. Derretimiento de los cajetes polares y glaciares. Esto, como más generalmente, una conlleva a la otra. El calentamiento global está causando el derretimiento acelerado de los glaciares y los cajetes polares, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. Y como siguiente punto, pues el aumento del nivel del mar. Esto pues lo da el punto anterior, pues el derretimiento de los glaciares. Cambios en los patrones de precipitación. Esto se refiere a que se espera que en el cambio climático se alteren los patrones de precipitación en todo el mundo, lo que puede dar lugar a las sequías, más inundaciones, como ciertos países que están pasando por ahora. También tenemos el aumento de eventos climáticos externos. El cambio climático está relacionado con el aumento de la frecuencia e inestabilidad de los eventos climáticos externos, como los huracanes, tormentas, olas de calor y sequías e inundaciones. Los impactos en la biodiversidad. El cambio climático también está alterando los hábitats naturales y el cambio de las condiciones ambientales en las que viven las especies. También tenemos las afectaciones a la agricultura y la seguridad alimentaria, pues los cambios climáticos en la temperatura y los patrones de precipitación pueden afectar la productividad agrícola, ya que no permiten que la producción de los agricultores sea la más óptima, y pues ya que el clima está en constante cambio, no mantiene la temperatura o los aspectos clave para que puedan sacar sus productos. También tenemos como otro punto los efectos sobre el hombre. Esto mayormente hace referencia a las cosas que puede pasar y pasa el hombre, como por ejemplo la contaminación del suelo puede tener una serie de efectos adversos sobre la salud y el bienestar humano. Aquí hay algunos efectos más significativos. Como primer punto, la salud humana. Pues la salud humana es una de las cosas más fundamentales, y pues la contaminación del suelo puede resultar en la contaminación de alimentos, agua potable. La contaminación presentes en el suelo pueden ser absorbidos por las plantas y entrar a la cadena alimenticia. También tenemos la contaminación del agua subterránea. Los contaminantes presentes en el suelo pueden lixivar hacia las capas freáticas. Esto puede tener graves consecuencias para la salud humana y el agua subterránea. También tenemos las afectaciones en la calidad de vida, pues esto sí es bastante evidente. La contaminación en la calidad, la contaminación del suelo puede tener impactos en la calidad de vida de las personas que viven en áreas contaminadas. La presencia de suelos contaminados puede reducir el valor de las propiedades inmobiliarias y dificultar el desarrollo económico de las comunidades afectadas. También tenemos
Impactos socioeconómicos, pues aquí también afecta mayormente a los que producen o trabajan, más que todo con grandes terrenos. Más detallado sería pues que los costos asociados en la limpieza y remediación de suelos contaminados puede ser significativo y recaer en los gobiernos, las empresas y los individuos afectados. Además de la contaminación del suelo, puede afectar negativamente a los sectores económicos clave de la agricultura y el turismo, y riesgos laborales, pues los trabajadores que están expuestos a los suelos contaminados durante las actividades como la construcción, la agricultura, la remediación de suelos pueden enfrentar riesgos de salud y muchas otras cosas más. A continuación, Alcibar Espinosa Santi. Contaminación del suelo. El suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Como en siguiente punto encontramos causas que degradan los suelos. Erosión por agua. La erosión por agua es causada por la pérdida de la capa superior del suelo debido a la acción de la lluvia y los cuerpos de agua. Erosión por viento. Esta es causada por la pérdida de la capa superior del suelo debido a la acción eólica. Esta acción puede ser producto de la deforestación, la agricultura intensiva y la eliminación de la cobertura vegetal. Sobrepastoreo. El sobrepastoreo es originado por la sobrecarga de ganado en un área determinada, lo que puede degradar los suelos y disminuir la calidad del pasto. Deforestación. La deforestación es la eliminación de los árboles y la cubierta vegetal de una región. Prácticas agrícolas inadecuadas. Las prácticas agrícolas inadecuadas como la monocultura, la labranza excesiva, la falta de rotación de cultivos y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas pueden causar estos degradados y pérdidas de nutrientes y biodiversidad. Extracción de leña. La extracción de leña también es una causa importante de degradación del suelo. Siguiente punto. Factores influyentes en la contaminación del suelo. Almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades. Una de las principales contaminaciones del suelo es el almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades industriales. Unos ejemplos tenemos problemas que podemos citar: las fugas en los tanques de almacenamiento o los vertidos accidentales en superficies sin impermeabilizar. Escombros industriales. Con el abandono de las antiguas actividades industriales pueden generarse restos de edificación. A menudo estos restos de edificación están contaminados como consecuencia de los anteriores procesos industriales, que pueden provocar la aportación adicional de la contaminación al entorno, así como suponer un riesgo para las personas que pueden estar en contacto con los mismos. Escombros industriales. Tercero, bidones enterrados. El entierro ilegal de bidones con residuos y su deterioro a lo largo del tiempo pueden ocasionar una contaminación del suelo y de las aguas subterráneas debido al trasvase en estos medios del material que contienen. Almacenamiento incorrecto de productos o residuos. Con relación al abandono de antiguas actividades industriales, pueden hallarse abandonados determinados productos y residuos en malas condiciones de almacenamiento, con el siguiente riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, así como la evaporación de compuestos volátiles. Fugas en tanques u operaciones deficientes.
Las pequeñas fugas en tanques enterrados, en caso de producirse en un largo periodo de tiempo, pueden llegar a provocar la pérdida de una gran cantidad de productos, con el consiguiente riesgo de contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. Uso incorrecto de pesticidas y abono. El uso continuo y abuso de pesticidas y abonos pueden provocar una contaminación directa del suelo o indirecta de las aguas superficiales debido a la escorrentía superficial o de las aguas subterráneas a causa de la migración de los mismos a través de la zona no saturada. Gracias. A continuación, Mejía Hurtado Pierina Naomi. Factores influyentes en la contaminación del suelo. Como primer factor tenemos lo que es el almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades industriales. Esto es una de las fuentes de contaminación del suelo más usual, en que el almacenamiento incorrecto de productos o residuos en las actividades industriales son los más comunes de este tipo de problemas. Y así se pueden citar algunas fugas en tanques de almacenamiento o vertidos accidentales en la superficie sin impermeabilizar. Segundo, escombros industriales. Este se refiere al abandono de antiguas actividades industriales en el que pueden generarse restos de edificación. A menudo estos restos de edificación están contaminados como consecuencia de los anteriores procesos industriales, y estos pueden provocar la aportación adicional a la contaminación al entorno. Bidones enterrados. El entierro ilegal de bidones con residuos y su deterioro a lo largo del tiempo puede ocasionar una contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, debido a que éste puede trasvasarse en otros medios de material que contienen. Almacenamiento incorrecto de productos o residuos. Este se refiere que tiene relación al abandono de las antiguas actividades industriales, en el que puede hallarse abandonados determinados productos y residuos en malas condiciones. Siguiente, fugas en tanques u operaciones deficientes. Las pequeñas fugas en tanques enterrados, en caso de producirse en un largo periodo de tiempo, pueden llegar a provocar la pérdida de una gran cantidad del producto, con el que se consigue el riesgo de la contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. Y por último, el uso incorrecto de pesticidas o abonos. El uso continuado y abusivo de las pesticidas y abonos pueden provocar una contaminación directa del suelo o indirecta de las aguas superficiales, y debido a esta, en las aguas subterráneas también serían causa de migración de los mismos a través de la zona no saturada. El tratamiento de suelos contaminados. En la actualidad se han desarrollado y se siguen estudiando procesos para el tratamiento de los suelos contaminados con el fin de recuperar terreno, y algunos de ellos se pueden aplicar actualmente y otros se encuentran todavía en proceso de mejora o en fase experimental. Las técnicas más habituales en el tratamiento de los suelos contaminados son las técnicas de contención, que aplica barreras físicas para aislar el contaminante del suelo y actuar sobre él, evitando así la migración a otros suelos o aguas subterráneas. Segunda técnica de confinamiento. Consiste en actuar sobre el suelo para reducir la movilidad de contaminante. Tercera técnica de descontaminación. Tiene una finalidad de reducir la presencia de sustancias o elementos contaminantes del suelo. En las técnicas de contención para el tratamiento de los suelos contaminados están las barreras verticales, barreras horizontales, el sellado superficial, el sellado profundo y las barreras hidráulicas. Las técnicas de confinamiento están lo que es la estabilización físico-química, inyección de solidificantes y la vitrificación. Y en las técnicas de descontaminación están los tratamientos fisioquímicos, lavado, electrocinética, la adición de enmiendas, barreras permeables, la inyección de aire comprimido, tratamientos biológicos, tratamientos térmicos y tratamientos mixtos. Mi nombre es Luisa Yumiquinga y yo voy a hablar acerca de los contaminantes del suelo.
Los contaminantes del suelo son sustancias químicas o materiales que se introducen en el suelo y que pueden causar efectos adversos a los organismos vivos y en el medio ambiente. Estos contaminantes pueden provenir de una variedad de fuentes, que van desde actividades industriales y agrícolas hasta residuos urbanos. Algunos de los contaminantes del suelo más comunes influyen los metales pesados, en los cuales podemos encontrar el plomo, el mercurio, el arsénico, que pueden provenir de fuentes industriales, actividades mineras, vertederos de desechos y usos de pesticidas. En cuanto a los hidrocarburos, podemos encontrar los derivados del petróleo, que pueden provenir de fugas de tanques de almacenamiento subterráneos, actividades industriales y de transporte. En cuanto a los residuos urbanos, tenemos los vertidos de basura y vertederos mal gestionados, que pueden contaminar el suelo con una variedad de sustancias, incluido el plástico, los productos químicos domésticos y otros residuos. Los productos químicos agrícolas, además de pesticidas y herbicidas, son utilizados en la agricultura como fertilizantes y productos químicos para el tratamiento de semillas, pero estos pueden contaminar el suelo si se usan en exceso. En cuanto a la evaluación de contaminantes en el suelo, este es un proceso crucial para comprender el estado de salud del suelo y sus posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Algunos de los aspectos claves de la evaluación de contaminantes del suelo se encuentra el muestreo del suelo, en el cual lo que se busca es, en este primer paso, la selección de ubicaciones representativas en el área del estudio y la recolección de muestras del suelo. En la preparación de muestras, una vez recolectadas las muestras del suelo, deben prepararse adecuadamente para un análisis, lo que implica la trituración, secado y tamizado de las muestras. En el análisis químico, las muestras del suelo se someten a análisis químicos para determinar la concentración de contaminantes presentes. En la interpretación de resultados, una vez completado el análisis, los resultados se interpretan en función a los estándares de calidad establecidos por las autoridades ambientales. En la evaluación de riesgos, es necesario realizar una evaluación de riesgos para determinar el impacto potencial de los contaminantes en la salud humana y el medio ambiente. Como último punto tenemos los objetivos de la evaluación de contaminantes en el suelo. En cuanto a los métodos de evaluación de contaminantes del suelo, tenemos el muestreo, análisis, modelado y evaluación de riesgos, los cuales se realizan evaluaciones para determinar el grado de peligro que representan los contaminantes del suelo para la salud humana y el ambiente. En cuanto a la importancia de la evaluación del contaminante en el suelo, tenemos que permite identificar y cuantificar los contaminantes en el suelo, lo que es fundamental para comprender la magnitud y la naturaleza de los problemas de contaminación. Además, facilita la evaluación de riesgos y la toma de decisiones informadas sobre medidas de gestión y remediación. Contribuye a la protección de la salud humana, biodiversidad y los recursos naturales al mitigar los impactos negativos de la contaminación del suelo. Y por último, proporciona datos y conocimientos que pueden utilizarse para implementar políticas ambientales efectivas. La evaluación de contaminantes en el suelo es un proceso integral que requiere una combinación de técnicas de muestreo, análisis químico, etc., y abordar los problemas de contaminación del suelo de manera efectiva.